Un saludo fraternal para cada uno de nuestros hermanos que se están dando cita para continuar nuestro estudio, el juicio sobre los vivos, es decir, sobre los vivos en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Queridos, antes de iniciar nuestro estudio de esta hora, quiero invitarles a que leamos juntos una cita de meditación antes de elevar una oración a nuestro Creador. La cita de meditación se encuentra en Mensajes Selectos, volumen 2, la página 127. Pongámosle mucha atención a lo que esta cita impresionante de la inspiración nos va a decir en esta ocasión. Dice lo siguiente: Satanás está trabajando para que se repita la historia de la nación judía en la experiencia de quienes pretenden creer la verdad presente. Los judíos tenían el Antiguo Testamento y se creían expertos conocedores de él, pero cometieron un terrible error. Consideraron que las profecías que se refieren a la gloriosa segunda venida de Cristo en las nubes de los cielos aludían a su primer venida. Como no vino de acuerdo con lo que ellos esperaban, se alejaron de él. Satanás conocía la mejor forma de atrapar en sus redes a estos hombres y de engañarlos y destruirlos. Ese mismo Satanás trabaja actualmente para debilitar la fe del pueblo de Dios. Hay personas que están listas para apoderarse de cada idea novedosa. Las profecías de Daniel y Apocalipsis son mal interpretadas. Meditemos, apreciados hermanos, en esta maravillosa cita de la inspiración. Aquí encontramos que el pueblo adventista del séptimo día se encuentra en un grave problema hoy. Está repitiendo la misma historia del pueblo judío de ayer. Y el problema radica en el pueblo de hoy. No están interpretando correctamente las profecías que Dios describió con lujos y detalles a través de sus santos profetas. Y en eso radica el pecado del pueblo de Dios hoy. La cita nos dice que Satanás no está dormida, como muchos de nosotros pensamos o creemos, sino que dice que Satanás está asegurándose, está haciendo que el pueblo adventista del séptimo día hoy repita el mismo engaño de la iglesia judía de ayer. ¿Y dónde está el error? ¿Dónde está el problema de nuestro pueblo hoy? En la autosuficiencia. El pueblo adventista cree que es autosuficiente. Dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 21. El testigo fiel describe la condición del pueblo laodicense. Y lo describe de esta manera: tú dices que eres rico y que te has enriquecido y que no tienes necesidad de nada. Ese es el pecado del pueblo adventista. Ese es nuestro pecado. La Escritura nos dice, la inspiración nos dice, de que los judíos tenían el mismo espíritu. Es decir, ellos se creían conocedores de todas las Escrituras. Creían de que eran los doctores y los más versados en los escritos de los profetas del Antiguo Testamento. Y esa autosuficiencia de querer presumir o creer de que se las podían todas es lo que le permitió a Satanás
poder ejecutar un autoengaño en toda la nación de ese tiempo. Consecuencias: perdición casi absoluta para toda la nación judía. Si el pueblo adventista de hoy sigue el mismo camino del pueblo judío de ayer, resultados: perdición eterna. El mismo fin y consecuencia del pueblo de antaño. Quiero llevarles con esto en mente a que vayamos de rodilla y que reverentemente abramos nuestro corazón a Dios y le pidamos a Dios su intervención en este estudio que vamos a tener. Querido Padre que moras en los cielos, santificado y glorificado sea, Señor, su santo nombre. Venimos, Señor, delante de usted porque somos indignos. Nuestra concupiscencia y pecado, Señor, es grande delante de su presencia. Queremos, oh Dios, recibir su perdón en esta hora. Queremos pedirle misericordia. Vamos a estudiar un tema muy solemne. Le rogamos, oh Dios, que el Espíritu de verdad toque el corazón de todos aquellos que lo van a escuchar y pueda, oh Dios, abrir sus pensamientos y poder entender el tiempo de su visitación ahora. Querido Padre Celestial, quédese con nosotros y sea usted el invitado especial en este estudio. En el nombre de Jesucristo. Amén. Durante estos dos primeros estudios, hemos tratado de una manera puntual la actitud que el pueblo de Dios ha tenido casi en todas las historias, en toda la historia, en relación a recibir a los profetas de Dios. Y hemos visto a la luz de estos estudios, de estos primeros dos estudios, que los hijos de Dios o los mensajeros de Dios nunca fueron bien recibidos delante del pueblo de Dios en las diferentes épocas de la historia. Hoy vamos a tratar un estudio impresionante. Hemos nadado a la orilla del mar. Y es mi propósito hoy, en este tercer estudio, que empecemos a nadar hacia las partes más adentro del mar. Es decir, a las partes más profundas. Esto quiere decir lo siguiente. Quiere decir que usted debe prepararse, querido hermano y amigo. Debe prepararse y debe alistar su mente para poder entrar a las profundidades de las Escrituras. Hoy vamos a nadar un poco adentro, pero probablemente no vamos a nadar tan adentro como lo vamos a hacer en los siguientes estudios. Pero yo espero que todos nosotros y todos ustedes podamos ya tener nuestros pensamientos bien ejercitados para poder comprender la naturaleza del mensaje que Dios quiere enviar a su pueblo hoy. Estamos tratando un estudio bastante complejo y a la misma vez solemne. Es decir, este estudio pretende abrir la mente de todos nuestros hermanos, de todo adventista del séptimo día. Es decir, de usted y de mí, y de todos aquellos que van a prestar atención y que se tomarán el tiempo para escuchar. Eso quiere decir que espero en Dios de que el tópico o los tópicos que vamos a tratar puedan ser recibidos por una mente espiritual y no por una mente carnal.
Vamos a continuar y a reanudar nuestro estudio de la serie de El juicio sobre los vivos. Ya hemos visto a la luz del libro de San Lucas, allá en el escenario cuando Cristo se presentó. Ya hemos tratado el error de los judíos al interpretar las profecías de Isaías. Y hemos leído recientemente una cita donde la inspiración nos dice que debemos estar alertas y despiertos, porque Satanás tiene un plan. Si usted no tiene un plan, quiero decirle que Satanás sí lo tiene para usted. Y el plan que Satanás tiene para usted y para mí y para la iglesia entera es que repitamos el mismo pecado que cometieron los judíos de antaño. Él sabe que así como llevó a la perdición a la mayoría de los judíos de antes, se llevará a la perdición a multitud de adventistas del séptimo día ahora. Porque sabe de que en el pasado le resultó muy bien esa táctica y está dispuesto a repetirla. Pero gloria a Dios, porque hay un profeta que nos está advirtiendo que Satanás está planeando repetir esa misma acción. Pero restará de usted y de mí si estamos dispuestos a abrir nuestros sentidos y nuestros oídos para escuchar la voz del profeta. Mis queridos hermanos, quiero que le prestemos atención a una siguiente cita. Dice la cita, se encuentra en Mensaje Selecto, volumen 3, página 479. Dice lo siguiente: estos hombres del Antiguo Testamento hablaron de cosas que ocurrían en sus días. ¿Qué hombres? ¿A qué hombres está haciendo referencia la hermana Elena Harmon de White? Sigue diciendo la cita. Y Daniel, Isaías y Ezequiel no solamente hablaron de cosas que concernían a ellos y que entonces eran verdad presente, sino que su visión alcanzó al futuro, a lo que debía ocurrir en estos últimos días. Cuidado, hermanos queridos, con el profeta Isaías. ¿Por qué cuidado con el profeta Isaías? Porque según los escritos inspirados, se nos está advirtiendo que uno de los 3 grandes profetas del Antiguo Testamento habló no solamente para el tiempo de ellos, sino más bien la visión de él alcanzó al futuro y muy particularmente en el fin de los días, es decir, en estos últimos días. Eso quiere decir que nosotros debemos prestarle suma atención a lo que el profeta Isaías nos está anunciando y diciendo a través de sus 66 capítulos. Este profeta en particular, en conjunto con Daniel y Ezequiel, hablaron, dice, de cosas que le concernían a usted y a mí. Eso quiere decir lo siguiente. Estamos tratando la profecía de Isaías 61. Eso quiere decir que en la profecía de Isaías 61 se encuentran grandes verdades e importantes revelaciones que tienen que ver con el pueblo que está viviendo en los últimos días de la historia de este mundo. Eso indica que ahora tenemos que ponerle más la lupa a este profeta en particular para poder ver cuál es la advertencia, el mensaje que Dios trae para cada uno de nosotros hoy. Mis queridos, hemos tratado el libro de Isaías capítulo 61 y hoy una vez más
quiero llevarle a ese libro. En el capítulo 61, en el versículo 1 en adelante, ya hemos visto en los estudios pasados y hemos explicado de una manera puntual el primer versículo y parte del segundo versículo. Hemos hablado de que Jesús, allá cuando se encontraba en la sinagoga de Nazaret, solamente leyó y se detuvo hasta la parte donde dice el año de la buena voluntad del Eterno. Y Jesús cerró el libro y dijo: esta escritura se ha cumplido hoy delante de vosotros. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el resto de la escritura, de la profecía que Isaías había pronunciado en el capítulo 61, todavía no se había cumplido o no se iba a cumplir en el tiempo de Cristo. Y entonces la pregunta surge: ¿cuándo es que se va a cumplir esta parte de la profecía que no se cumplió en el primer advenimiento de Cristo? Pues bien, como estamos tratando con una profecía mesiánica, es decir, que solamente el Mesías en persona la puede cumplir, eso quiere decir que si la última parte de la profecía no se cumplió en la primera venida del Señor, deberá cumplirse en alguna otra venida hacia el futuro. Y aquí quiero que vayamos y meditemos de una manera muy puntual. No estoy hablando de que la siguiente parte o la segunda parte se va a cumplir en la segunda venida de Cristo. Yo dije de que la segunda parte se va a cumplir en alguna otra venida en el futuro del tiempo de Cristo cuando vino por primera vez. Y aquí estoy abriendo o aperturando la puerta para estudiar la posibilidad de un evento que es muy probable que el pueblo adventista, usted y yo, hayamos pasado por alto. Yo les dije al principio del estudio que íbamos a empezar a nadar un poco mar adentro. Quiere decir de que vamos a empezar a ver cosas que existe la probabilidad que usted las haya ignorado o yo las haya pasado por alto durante mucho tiempo. Y es nuestro propósito, a la luz de las escrituras inspiradas, poder ver con la lupa del Espíritu de Dios esos detalles que nos permitirán comprender con mayor claridad el evento que se aproxima. Es decir, el cumplimiento de la parte restante de Isaías 61 está a las puertas. El problema es que no es la segunda venida de Cristo, como hasta este día quizás lo hemos creído o lo hemos entendido probablemente. Y ese es el propósito de este estudio. Pero si usted no cree a los profetas, es decir, tanto a los profetas de las Escrituras como al profeta extracanónico de hoy, es decir, a la hermana Elena de Harmon de White, si usted no cree en ambos, va a ser difícil que usted pueda comprender lo que Dios ha revelado a través de ello. Es por eso que yo tomé el tiempo necesario en nuestros primeros 2 estudios para dejar por sentado que es indispensable, si usted quiere seguir en esta serie de estudios, es indispensable que usted crea en los escritos proféticos. Vayámonos al libro de Isaías, en el capítulo 61, versículo 2. Dice: y a proclamar el año de la buena voluntad del Eterno. Cerró el libro y se lo dio al ministro, el Señor Jesucristo. Pero no terminó de leer la profecía.
Esa parte que él no leyó, la vamos a leer ahora, nosotros. Sigue diciendo, y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantillo del Eterno para gloria suya. Y reedificarán las ruinas antiguas, y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños servirán, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Muy bien. Aquí tenemos la profecía completa de lo que el Señor Jesús tenía que cumplir o debe de cumplir en su intervención en esta tierra. Y para que analicemos un poco los versículos que hemos visto, quiero llamar vuestra atención a los siguientes puntos específicos solamente de la parte restante de la lectura del libro de Isaías capítulo 61. Primero, el libro de Isaías 61 nos habla de un día de venganza. Es decir, hay una venganza que se ejecuta acá en este escenario. Segundo, nos habla de un grupo de enlutados, porque el texto dice que se ordena que se consuelen a los enlutados y que se les dé espíritu de gozo a aquellos que están en angustia. Tercero, se nos habla de que hay duelo en Sión. Es decir, duelo en Sión es lamento en Sión. ¿Qué es lo que ocasionó este lamento en Sión? Cuarto, dice que tendrán espíritu de angustia. Es decir, hay un grupo en este escenario de la intervención a Sión, hay un grupo que vive un periodo de angustia y aflicción. Número 5. Dice que después serán llamados árboles de justicia. ¿Sí? Número 6. Dios se glorificará en ellos. Y número 7. Reedificarán las ruinas antiguas. 7 eventos, 7 elementos importantísimos se revelan en esta parte de lectura que Jesús no dio lectura allá en Lucas capítulo 4. Hablemos un poco del día de venganza, o hablemos de la venganza en la cual hace referencia acá en estos versículos. Se habla de un día de venganza. Primero que nada, para entender el asunto, el panorama que se está presentando, ojo, esto es la profecía mesiánica. Recordemos que en los estudios anteriores hemos visto de que los judíos eran los que estaban esperando este día de venganza. Y ellos creían, gracias a la interpretación que se les había dado por los intérpretes equivocados que habían escogido, ellos creían de que este día de venganza se iba a cumplir con el imperio romano. Es decir, ellos creían de que el Mesías iba a venir a la tierra e iba a vengarse del imperio romano por haberlo oprimido a ellos como pueblo en esta tierra. Muy bien,
Y en efecto, ellos tomaban o ellos afirmaban esta interpretación porque era el profeta Isaías el que lo estaba diciendo. Anunciaba un día de venganza sobre los enemigos de Israel. Y es lo que creían. Pero obsérvese también de que la venganza, es decir, la venganza en sí está íntimamente relacionado con la traición. Es decir, no puede haber venganza si antes no ha habido una traición. Y entonces aquí se abre un panorama mucho más amplio aún. Para poder identificar una traición, antes yo debo de tener, voy a poner un ejemplo común, para que una traición se pueda consumar. Antes de eso tuvo que haber una relación íntima o un contrato o un trato entre un individuo y el otro. Es decir, que yo no me puedo vengar de nadie si yo no he sido traicionado. Y para poder ser traicionado, la contraparte tuvo que haber fallado al contrato o al trato que se realizó en algún momento de la historia. Esto quiere decir que este día de venganza es decir, se efectúa o es llevado a cabo porque el que ha sido traicionado en esta escena es Dios. Ahora, evidentemente, si es Dios el traicionado, quienes lo han traicionado es porque sencillamente fallaron en algún contrato que Dios hizo con ellos. Ahora, yo quiero decirles algo. Dios no hizo ningún trato con ninguna nación pagana, con ningún pueblo pagano. Nunca lo ha hecho y nunca lo hizo. Y en el tiempo de Israel, en el tiempo de los judíos, Dios tampoco hizo ningún contrato con ninguna nación pagana. Es decir, el único contrato o el único trato con el cual Dios ha hecho y sigue haciendo es con el pueblo de Dios. Es decir, allá muy atrás en el libro de Génesis, en el capítulo 15, Dios, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14 y capítulo 15, pueden leerlos en sus casas. Dios hizo un pacto con Abraham y hizo un pacto con la descendencia de Abraham. En el libro de Éxodo volvemos a ver el pacto que Dios hace con el pueblo descendiente de Abraham, es decir, el pueblo de Israel. Y Dios hace este pacto evidentemente, o contrato, evidentemente porque elige al pueblo de Israel como su pueblo en esa generación, así como ha elegido a la iglesia adventista hoy en esta generación. Así es de que el contrato o el pacto que Dios ha hecho, porque ese es un pacto, es un contrato, es un pacto condicional. Ambas partes tienen funciones, tienen responsabilidades, así como también tienen privilegios, y ambas partes están en la obligación de cumplir. Entonces, como estamos viendo de que el pacto que Dios ha hecho en esta tierra solamente es con su pueblo, es evidente que la traición que Dios ha recibido es precisamente de parte de su pueblo. Es decir, el hecho de que Isaías nos esté describiendo que viene un día de venganza, y digo viene porque no se ha llevado a cabo ninguna venganza sobre el pueblo escogido de Dios. Es decir, una venganza donde Dios pueda castigar por la traición que ha recibido. Y vamos a verlo más adelante, en detalles, esta traición. Dice la Escritura de que esta traición, es decir, este día de venganza, va a traer como consecuencia
un grupo de enlutados. Evidentemente, no todos los moradores de Sión, no todos los moradores de su pueblo en realidad han traicionado el cometido. Hay un grupo de justos dentro del pueblo de Dios a lo cual no se les considera como traidores. No han doblado su rodilla delante de Baal. ¿Por qué lo sé? Porque el mismo Isaías, en la lectura que hemos tenido, nos describe que hay un grupo de enlutados. ¿Quién es un enlutado? Un enlutado es aquella persona que ha perdido un familiar, no un amigo, ni un desconocido o un vecino, sino un familiar, un ser querido, ya sea un padre, o ya sea una madre, o ya sea un hijo. Quiere decir que estos enlutados evidentemente están enlutados porque han perdido un familiar. ¿Sí? Es decir, han perdido un ser querido. Evidentemente no han perdido un desconocido, porque cuando usted va al funeral de un amigo, es decir, de una persona que probablemente era amiga suya, ya sea porque esta persona perdió a su madre, perdió a su padre, usted va y se presenta al funeral, pero usted va como apoyo para aquella persona que está enlutada por la pérdida del ser querido. Usted no es un enlutado. El enlutado es el padre, el hijo o la madre que ha perdido a su ser querido. Ese es el enlutado. Usted no. Usted va a darle apoyo al enlutado. Entonces, evidentemente, si aquí en Isaías capítulo 61 se nos está describiendo que hay un grupo de enlutados, porque el texto dice que se le debe, si ustedes van al versículo 2, dice que se ordena que se consuelen a todos los enlutados. Entonces, evidentemente, este grupo de enlutados perdió seres queridos. ¿A dónde y cuándo? Lo perdieron, hermanos queridos, lo perdieron en el día de venganza del Dios nuestro. Es decir, en el tiempo cuando la profecía de la venganza, cuando la profecía de esta venganza se cumple, entonces estos enlutados pierden a sus seres queridos. Entonces es evidente que los que se mueren o los que pierden la vida en este día de venganza son los que habían traicionado al Dios del cielo. Entonces dice el punto 3, que habrá duelo en Sión, es decir, habrá lamento en Sión. Y aquí encontramos otro punto importantísimo, mis queridos. El día de venganza de la cual Isaías nos está describiendo no es el día de venganza sobre el mundo pagano, como quizás muchos lo creen. El día de venganza que me está describiendo Isaías es el día de venganza que viene sobre Sión, es decir, sobre el pueblo adventista del séptimo día. ¿Por qué yo digo el pueblo adventista del séptimo día? Es decir, porque en el principio hemos leído, mis amados, hemos leído una cita importantísima. Dice que lo que escribió Isaías es más para aquellos que han alcanzado el fin de los tiempos. Quiere decir que en la profecía de Isaías yo debo encontrar a la iglesia de Dios. Y evidentemente en esta profecía dice que los enlutados están en Sión. Es decir, Sión representa figurativamente al pueblo de Dios. Quiere decir de que el lamento está pasando en el pueblo de Dios. Y quiere decir también que los que han perdido la vida eran del pueblo de Dios, porque dice que ellos están enlutados,
precisamente por eso. Y como es una venganza de parte de Dios, evidentemente los que murieron, es decir, evidentemente los que perdieron la vida en esta venganza, eran parte del pueblo de Dios. Porque Dios no se va a vengar de personas a la cual Él nunca haya hecho ningún pacto. Entonces, el duelo, el lamento ocurre dentro de Sión. La mortandad, es decir, que deja un grupo de enlutados, ocurre dentro de Sión. Y la traición que se da también ocurre dentro de Sión. Y entonces el asunto se va poniendo más difícil, más complicado. Porque alguien puede decir, y alguien podría determinar, no, pero es que esto se cumple en el periodo allá cuando los judíos fueron castigados por Dios, en el año 70. Pues bien, podría ser razonable la objeción. Pero si estamos hablando de que el escenario ocurre en el pueblo de Dios que tiene en ese momento, y los enlutados que están ahí dentro se encuentran en espíritu de angustia, evidentemente, como lo hemos explicado, es un escenario que ocurre en el pueblo de Dios. En el año 70, la iglesia, el pueblo judío, la nación judía, ya no era el pueblo de Dios. La nación judía había dejado de ser el pueblo de Dios a partir del año 34 después de Cristo. Es decir, la iglesia de Dios después del año 34, según la mente de Dios, es la iglesia apostólica. Entonces quiere decir, y como puesto que esta profecía solamente se puede cumplir con la presencia del Mesías efectuando esta obra de venganza dentro de Sión, evidentemente no podemos aplicarla en el año 70, porque en el año 70, mis queridos hermanos, quien ejecutó la matanza y la destrucción entre el pueblo judío fue el Imperio Romano, no fue Jesús. Fue permitido por Jesús, pero no fue Jesús en persona quien ejecutó esa venganza. La naturaleza de la venganza mesiánica en la cual Isaías está haciendo referencia es una venganza donde el mismo Jesús en persona la ejecuta. Para que usted entienda con mayor claridad la profecía de Isaías 61 en relación a esta venganza, no se pierda los próximos estudios. Porque después, en los próximos estudios, vamos a ver de una manera puntual que es Jesús en persona, sin ayuda de ningún pueblo de la tierra, según el mismo Isaías lo dice más adelante, es Jesús en persona quien ejecuta esa venganza. Entonces, evidentemente, no hay un intermediario, no hay otro medio que el Señor usa para efectuar esta venganza, sino Él. Y por ende, al ser una profecía mesiánica, evidentemente solo Él la puede cumplir. Pero muy bien, retomando el punto 4, dice de que estos enlutados estarán en un periodo, pasarán por un periodo de angustia. Quiere decir, yo no sé si usted sabe, los que son lectores de las Escrituras sabrán y recordarán que para el pueblo de Dios se pronostica un periodo de angustia que viene en el futuro. Pues bien, aunque mi propósito no es explicar nada en relación a la angustia, que se le llama la angustia de Jacob, quiero dejarle entre paréntesis en su mente que la angustia a la cual está haciendo referencia Isaías es precisamente esa angustia de Jacob que se describe en el libro de Jeremías, solamente que contada por diferente profeta. Muy bien, estos enlutados pasan un periodo de angustia, y ese periodo de angustia le procede a un periodo de liberación y de glorificación. Es decir, el Mesías, es decir, Dios ordena de que a estos enlutados se les dé gozo y alegría en lugar de espíritu angustiado y en lugar
de luto y se les da un nombre. ¿Cuál es el nombre? ¿O cómo se les llama? Dice en el punto 5, serán llamados árboles de justicia. Quiere decir que después de que han quedado o han sobrevivido a la destrucción o al día de venganza de parte de Dios, dice que ellos son llamados árboles de justicia. Es decir, son revestidos de la justicia de Cristo. En otras palabras, son glorificados por Dios. Quiero llamar su atención a lo que dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 7, en el versículo 1 al 4. Allá, yo creo que usted habrá leído muchas veces esa escena. En esa escena de Apocalipsis 7, 1 al 4, se dice de que hay un ángel que viene de donde sale el sol y le anuncia a los 4 ángeles que están reteniendo los vientos. Les dice que no suelten los vientos, pero también le anuncia a los ángeles que van a destruir la tierra. Y les dice que no dañen la tierra, que no dañen el mar y que tampoco dañen los árboles. No es mi propósito explicar la profecía de Apocalipsis 7. Lo explicaremos más adelante. Pero quiero llamar su atención a la palabra árboles. Estos árboles de justicia que describe Isaías en esta escena son los mismos árboles que se describen en el libro de Apocalipsis capítulo 7. La orden de Dios es que no se toquen esos árboles hasta que sean sellados los siervos de nuestro Dios. Los árboles representados por los redimidos de Dios, que salen como resultado de ese día de venganza de Dios. Finalmente, punto 6. Dice que Dios se glorificará en ellos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la gloria de Dios revestirá a estos hombres y que estos hombres o estos árboles de justicia o estos redimidos serán glorificados por Dios. ¿Y para qué serán glorificados por Dios? Para que la gloria de Dios a través de ellos llene toda la tierra. Y último punto, punto 7. Ellos reedificarán las ruinas antiguas. Quiere decir que restaurarán en la plenitud al reino de Dios en esta tierra. Y mis queridos hermanos, esto se pone interesante a partir de aquí. Porque todo este escenario que estamos describiendo y de la cual estamos dando, es decir, estamos dando estos detalles, todo este escenario está por llegar a su cumplimiento pleno. Es decir, la profecía mesiánica de Isaías se encuentra todavía en víspera de completar su cumplimiento. Y es por eso que es importante, mis amados hermanos, es importante que le prestemos atención a lo que esta profecía que Isaías describe en el capítulo 61 nos dice a cada uno de nosotros. Y Satanás lo sabe. Satanás sabía que esta profecía, al ser comprendida correctamente, le iba a abrir los ojos a la iglesia judía y también seguramente le habría de abrir los ojos a la iglesia laodicense. El problema es que no todos estarán dispuestos a abrir sus ojos. Y ahora quiero que con este cuadro en mente, dado que ya hemos identificado que el día de venganza no es en el mundo pagano, sino en Sión, es allí donde se ejecuta la venganza, porque allí es donde ha sido traicionado por aquellos que dicen ser su pueblo. Este día de venganza trae un grupo de enlutados. Quiere decir que en Sión hay 2 grupos de creyentes,
En la iglesia hay dos grupos de creyentes. Unos son justos y otros son impíos, pero están ahí. Y quiere decir de que este día de venganza trae como consecuencia la destrucción de estos impíos que se encuentran dentro de Sión. Y como ahí en Sión se encuentran también los justos, evidentemente los justos quedan enlutados porque pierden a sus seres queridos espirituales. Es decir, pierden a sus hermanos espirituales que militaron dentro de Sión, pero que traicionaron el cometido del Señor Dios de los ejércitos. Eso quiere decir que después de la destrucción y la matanza sobre el pueblo impío que se encuentra dentro de Sión, Dios glorificará a los que queden enlutados. Y obviamente quedan enlutados porque sobreviven. No son destruidos en el día de venganza del Dios de Israel. Entonces quiere decir que Dios glorificará a estos enlutados, los revestirá de la justicia de Cristo, los revestirá de su gloria, y posterior a ello, mis queridos hermanos, dice la inspiración, restaurarán las ruinas antiguas. Es decir, restaurarán el reino de Dios en esta tierra. Pero hermanos, el escenario que tienen que vivir, es decir, la condición o el proceso que ellos deben de pasar es solemne. Quiero llevarles a otro profeta menor, y con esto voy a concluir y dejar el siguiente punto sembrado en sus mentes. Libro de Joel, capítulo 2, versículo 1. El libro de Joel, capítulo 2, en el versículo 1. Mire la profecía solemne que se describe a través del profeta Joel. Cuán importante es lo que estamos o lo que vamos a descubrir a la luz del profeta Joel. Dice el libro de Joel, capítulo 2, en el versículo 1. Laicos adventistas, ancianos adventistas de la iglesia adventista, ministros de ser necesario de la iglesia adventista del séptimo día. Lean lo que dice Joel 2:1. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día del Señor y porque está cercano. Versículo 11 de ese mismo capítulo. Y el Señor dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día del Eterno y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? En estos dos versículos de Joel se nos dan detalles puntuales. Primero, se nos dice: tocad trompeta en Sión y pregonad alarma en mi santo monte. Primer pregunta: ¿cuál es el interés de Dios para hacer que en Sión se toque la trompeta y ponerle alarma al monte santo de Dios, es decir, a su pueblo? Obsérvese de que la preocupación de Dios en este versículo de Joel 2:1 no es tanto el mundo por ahora, sino que la angustia de Dios es que se le ponga la trompeta a Sión. Sión es su pueblo. Y pregonar alarma al santo monte de Dios. La alarma
es el instrumento que se usa para despertar a un individuo. Cuando usted se quiere despertar por la mañana, usted pone la alarma en su móvil, en su teléfono. Eso quiere decir que si es necesario ponerle alarma al monte de Dios y pregonar trompeta, es porque en Sión se están cometiendo dos grandes errores. Número uno, el primer error de Sión: está dormida. Es decir, duerme mientras la tempestad viene por delante. ¿Por qué yo sé que duerme? Porque entonces el texto no diría pregonad alarma. Es decir, la alarma está en el contexto del sueño profundo que vive la iglesia de Dios. Número dos, la trompeta representa un mensaje. Y se dice que hay que tocar trompeta, quiere decir que se debe dar el mensaje correcto para la ocasión correcta en favor de Sión. Si ese mensaje correcto no se da y en el momento correcto, que es ahora, entonces va a haber un gran problema. El día del Eterno va a venir sobre Sión. Es decir, sobre el monte de Dios. Va a venir sobre Sión y entonces, mis queridos hermanos, habrá una mortandad como la arena del mar dentro de las filas del pueblo adventista del séptimo día. Porque el Señor no viene solo. Dice en el versículo 11 que Él viene con un ejército. Y hace la pregunta: ¿y quién podrá soportar el día de su venida? Es decir, ¿quién puede soportar ese día de la intervención del Eterno sobre Sión? La preocupación de Dios sobre Sión es precisamente porque es la primera. Es decir, es el primer lugar donde Dios intervendrá con sus juicios. Ahora, mis queridos hermanos, Joel está instando, advirtiendo, suplicando a todos aquellos que le den el mensaje correcto a Sión, que le den el sonido de trompeta correcto, el que Dios desea. ¿Y cuál es? Que se le advierta a Sión del inminente día de venganza que está casi a las puertas. El Dios del cielo no desea que usted le dé un mensaje de paz y seguridad al pueblo de Dios en esta generación. No es nuestro deber, no es el deber de ningún atalaya de Dios que se le dé un mensaje de engaño al pueblo de Dios. Debe declararse el mensaje de Dios tal como Dios lo ha estipulado. Y la advertencia una sola es: el día del Eterno viene. Es decir, estamos en víspera de que la segunda parte de la profecía de Isaías se cumpla. ¿Quién podrá soportar ese día de la visitación? ¿Y sabe qué es lo más increíble de todo esto? Que el pueblo adventista, al igual que los judíos de ayer, están suponiendo que este día de venganza de Isaías 61, por la cual Joel dice que se le debe hacer tocar trompeta en Sión, que la iglesia y pueblo adventista ha creído y cree hasta el día de hoy que se va a cumplir hasta el segundo advenimiento de Cristo en las nubes de los cielos. Y mis queridos hermanos, vamos a ver a la luz de los profetas que esto es falso. Vamos a ver a la luz de la inspiración que esta venida de venganza sobre Sión, sobre su pueblo,
ocurre en un tiempo diferente y antes del segundo advenimiento de Cristo públicamente a la tierra. Es por eso la urgencia de Dios. Tocar trompeta en Sión. Porque Sión es la primera que va a pasar bajo revista en la lupa de Dios. ¿Usted quiere saber cuándo se va a efectuar esta venganza? Recordemos que en la segunda venida de Cristo, el Señor no viene a efectuar venganza sobre su pueblo. Él viene a redimir a su pueblo, a redimir y a recoger a aquellos fieles que quedaron enlutados después de la venganza que Dios hizo pasar sobre Sión. En la segunda venida de Cristo, Jesús se va a vengar, pero del mundo pagano. Es decir, es la fase del día de venganza, o es la segunda fase del día de venganza, o la culminación del día de venganza. Porque hay otro detalle que debemos comprender. El día de venganza es un periodo de tiempo, no es un día de 24 horas. Es decir, es un día figurativo en la profecía. Eso quiere decir que tiene un punto de inicio y tiene un punto de final. Es decir, inicia en algún momento y termina en la segunda venida de Cristo. El punto es que nosotros estamos muy claros de cuándo es que termina, pero donde no estamos claros es de cuándo es que inicia. Y escuche, hemos creído, y creo de que muchos adventistas del séptimo día creemos de que la iglesia que Dios va a venir a recoger ya no es una iglesia manchada de pecado, sino pura y limpia de pecado. Porque eso es lo que el Señor viene a recoger. Una iglesia sin mancha y sin arruga. No una iglesia que le va a quitar las manchas y las arrugas en el momento de recogerlos, sino ya una iglesia pura. Para que esta iglesia sea pura, tuvo que haber pasado un proceso antes de la segunda venida de Cristo. Y este proceso es la visitación que Dios hace a su pueblo. ¿Cómo lo hace? ¿Y cuál es el efecto que causa en la iglesia adventista del séptimo día la visitación del Dios del cielo? Es un punto que vamos a tratar en el próximo estudio. Si usted quiere saber en qué consiste o cuándo es que se cumple la venganza sobre Sión, no se pierda el próximo estudio, porque no es en la segunda venida de Cristo. Que Dios lo bendiga y que Dios le dé sabiduría y le dé un espíritu humilde y sincero para poder entender las Escrituras. Voy a invitarles a ir de rodillas para concluir con una oración. Querido Dios, bendito Señor sea su santo nombre. Quiero, Señor, suplicar que su Santo Espíritu pose la mente de todos aquellos que son sinceros de corazón y que quieren escuchar su voz. Le ruego, Dios mío, que escondas de la mente de ellos al predicador o al expositor, y que en sus mentes pueda quedar grabado el mensaje que usted ha traído para cada uno de aquellos que muy dispuestamente quieren salvarse de la manera escogida por usted. Por ello, le pongo en tus manos toda la audiencia y le suplico por una bendición especial para cada uno. Quédese con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús se lo rogamos. Amén.